Estimados y estimadas participantes, a continuación analizaremos un caso relevante en materia de responsabilidad patrimonial y administrativa. Específicamente, analizaremos la sentencia de amparo 411-2017 pronunciada por la Sala de lo Constitucional el 13 de julio de 2018. Cabe aclarar que dentro del contexto, esta sentencia es de relevancia y es muy importante para toda la comunidad jurídica, en especial para la Fiscalía General de la República, ya que ilustra de manera adecuada los aspectos relativos a responsabilidades contra los servidores públicos y el daño moral. Voy a comentar primero los antecedentes. Esta sentencia se emite justo, creo que fue la última sentencia que firmó la configuración subjetiva de la Sala de lo Constitucional 2009-2018, es decir, la de los cuatro fantásticos. Entonces, esa sentencia nos regala mucha riqueza, sobre todo en aplicación pues, de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de personas en condiciones de vulnerabilidad y se abordan temas específicos como el desplazamiento forzado interno. Bien, vamos a hablar un poco acerca del relato de los hechos y qué es cómo llegan al amparo. Bueno, primero, cabe aclarar que los actores dentro de esta demanda son una familia que se encuentra viviendo en una zona roja. Esta familia había sido víctima de extorsiones, amenazas por parte de pandillas, en razón de que esta familia tenía pues vinculación directa con em, personal de la Fuerza Armada, en el sentido que tenían parientes dentro de la Fuerza Armada. Entonces, pues luego del acoso de pasar mucho tiempo con el acoso de los pandilleros, un buen día llegan unos sujetos, irrumpen en la propiedad de esta familia y lesionan al padre de familia y y violan a la esposa y a su hija de 12 años. Entonces, esta familia acude en ayuda y obviamente en buscar justicia y presentan su denuncia en la oficina fiscal de Mexicanos. Cabe aclarar que los hechos sucedieron en Ciudad Delgado. Al llegar a Mexicanos, pues viene la oficina fiscal de esta ciudad, inmediatamente inician con todos los actos preliminares, todos los actos urgentes de investigación, envían a las víctimas a que se practiquen los análisis serológicos y médicos y pues se van al lugar para hacer una inspección y resulta o se ordena esa diligencia, se realizan todas las diligencias hasta que logran incluso la captura de personas en flagrancia, de supuestos involucrados. A continuación, viene esta familia y pues obviamente ya no podían regresar a su lugar de vivienda, no podían retornar por miedo. Entonces, y por el hecho lamentable que había acontecido, entonces deciden migrar internamente y viajan hacia la ciudad de Berlín en Usulután. Allá en Berlín también fueron objeto de otros hechos que se producen allá y es que pues la policía al parecer llegaba constantemente a esa zona donde ellos estaban viviendo a hacer requisas y buscando pandilleros y resulta que en una de esas pues se desata una balacera y a la madre del
papá de esta familia que había tenido estos hechos lamentables o que en Ciudad Delgado y que había sido desplazada forzosamente, pues fallece, ¿verdad? A raíz de esa bala. Y esta familia nuevamente vuelve a poner la denuncia en el puesto policial de Usulután, perdón, de Berlín, en Usulután, y nunca obtuvieron una respuesta. Asimismo, pues el proceso judicial inicia pasando el expediente de la Oficina Fiscal de Mexicanos a la Oficina del Menor y la Mujer de la Fiscalía General de la República y posterior a ello, al advertir en una de las diligencias practicadas por la Unidad del Menor y la Mujer, que es esta identificación, creo que se llama en rueda de personas, eh, las víctimas identifican a los supuestos agresores. Entonces, se ordenan incluso hasta detenciones provisionales. Resulta ser que pues estos supuestos agresores eh, son menores de edad. Entonces, al ser menores de edad, es decir, menor de 18 años, son remitidos a la unidad penal juvenil. Más bien, el expediente es remitido a la unidad penal juvenil. Entonces, la jurisdicción que debía conocer era penal juvenil y en consecuencia pasa el expediente de la unidad del menor y la mujer a la unidad penal juvenil. Al llegar a la unidad penal juvenil, pues el proceso judicial ya había iniciado su curso y estaban listos o preparándose más bien para la audiencia preparatoria y en ese ínterin los hechos suceden en el año 2017, pero en enero 2018 las víctimas le llaman al policía e investigador del caso para mencionarle que ellas van a salir del país en razón de que han obtenido asilo y que ya no van a continuar viviendo en El Salvador. Por lo tanto, ellas ya no van a continuar con el proceso. Esa llamada, a raíz de esa llamada, viene el investigador, le hace del conocimiento a la fiscal del caso y la fiscal del caso emite un auto diciendo de que no siendo posible continuar con el proceso por no contar con las víctimas. Yo he preguntado siempre por qué y pues una de las justificaciones es porque son los llamados delitos del COBA y se necesita que las víctimas estén ahí. Y entonces como eso no acontece, viene la fiscal del caso y solicita el sobreseimiento provisional en contra de los imputados. Pues bueno, resulta ser de que la familia, de hecho, sale del país hasta en el mes de junio de ese año 2018. Esto significa que las víctimas aún se encontraban dentro del país cuando la fiscal del caso solicita el sobreseimiento provisional. Bien, así las cosas, el padre de familia de esta familia toma la decisión y dice, pues yo no me voy. No me voy del país y voy a buscar justicia. Entonces, esta persona acude a distintas, digamos, instituciones protectoras de derechos humanos, entre ellas se encontraba Cristosal, que es la que les apoya para el asilo y poder seguir del país. Entonces, el padre de familia busca justicia para su familia. Es así como se presenta la demanda ante la Sala de lo Constitucional, la demanda de amparo, incluso se muestra como tercero el IDUCA, como para coadyuvar en el proceso.
Em, y bueno, esto sigue su curso. Las personas demandadas dentro del proceso no solamente fueron pues la oficina fiscal de mexicanos, sino que también el puesto policial, las personas del puesto policial de Berlín en Usulután. Y pues sorpresivamente se demanda también a la Asamblea Legislativa, se demanda a, al ministro, perdón, de Seguridad Pública y Justicia y a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia. Entonces, como se puede advertir, son varias las personas demandadas en este amparo. Bien, vamos a ver sobre el fondo del proceso que acabamos de detallar, em, sobre los primeros hechos acontecidos en Ciudad Delgado. La Sala de lo Constitucional realiza varias reflexiones. La primera es que establece que resulta injustificado que con la sola comunicación realizada por medio de una llamada telefónica entre un investigador de la PNC y una de las víctimas, se haya decidido no continuar con el proceso penal respectivo, sobre todo si se toma en cuenta que los delitos investigados eran de acción pública, por lo que no requerían de la autorización de las víctimas para continuar con el proceso, y que una de las víctimas de violación se trataba de una niña de 12 años, por lo que la investigación del delito debía realizarse con mayor diligencia. Y ahí pues la sala esboza muchísimo en sus fundamentos jurídicos sobre em, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la debida diligencia de las investigaciones en casos de niñez, adolescencia, mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad. Y finalmente, pues establece que el agente fiscal asignado al caso conocía que existían indicios suficientes, incluso prueba técnica de que dos de las víctimas habían sido objeto de violación y otra de lesiones. Entonces, obviamente la Sala de lo Constitucional eh, condena esas actuaciones, pero cabe resaltar de que quien cometió esa falta, por así decirlo, o esa negligencia dentro de la tramitación del procedimiento dentro de la fiscalía, no fue la oficina fiscal de Mexicanos ni su jefe, sino que, como ya escuchamos, el expediente pasa de la oficina fiscal de Mexicanos a de la unidad del menor y la mujer, y de ahí sale a la unidad penal juvenil. Entonces, y es en penal juvenil donde la fiscal pues toma esa decisión. Entonces, em, vamos a ver varios temas ahí. Primero, la fiscal del caso que toma esa decisión y comete esa negligencia, claro, muchos me dirán, pero sí tiene que tener el aval del jefe de oficina para poder hacer un sobreseimiento o del jefe inmediato, sí, de acuerdo, se van los dos en responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Pero en el caso de la jefa de la Oficina Fiscal de Mexicanos, que no hizo pues prácticamente nada, entonces a ella se sobresee. Dice, sobresee en el presente amparo la jefa de la unidad de vida de la Oficina Fiscal de Mexicanos por la falta de legitimación pasiva en relación con la vulneración constitucional que le fue atribuida por los peticionarios, porque claro, los peticionarios eh, al ser víctimas y al ir a presentar la denuncia en Mexicanos, pues obviamente ellos pensaron que ahí en Mexicanos había ocurrido la negligencia, pero ya nos dimos cuenta que no, y eso obra en el expediente y por tanto la Sala de lo Constitucional sobresee a la jefa de la unidad de vida de la Oficina Fiscal de Mexicanos. Sin embargo, establece, y ojo con esto, el titular de la Fiscalía de la República deberá deducir las responsabilidades administrativas derivadas de la falta de diligencia en caso de ser posible promover la vía de reparación de los derechos fundamentales de las víctimas. Cuando habla de deducir las responsabilidades administrativas derivadas de la falta de diligencia, nos estamos refiriendo a responsabilidad administrativa. Aquí lo que se va a hacer es llevar
al banqueo de los acusados ante la auditoría fiscal, a la fiscal que cometió la negligencia y a su jefe inmediato si se logra demostrar que le dio la autorización o algo así. Por eso es que la política de persecución penal es bien clara cuando establece que tienen que darse las autorizaciones por escrito. Y luego establece que el titular, en caso de ser posible, de la FGR, deberá promover, dice, la vía de reparación de los derechos fundamentales de las víctimas. ¿Y cómo se va a reparar a las víctimas? O sea, regresando el tiempo atrás ya no es posible. Entonces, la única forma de reparación es por medio de la responsabilidad patrimonial y la indemnización por daños y perjuicios y el daño moral. O sea, esa es la única forma en la que se puede reparar este tipo de daños. Ahora bien, dentro de la sentencia también se condena al jefe de la División Central de Investigaciones, el jefe de la División de Antiextorsión, el jefe de la Subdelegación de Berlín, del Departamento de Usulután, todos ellos de la PNC, por vulneración, dice, a los derechos, a la protección y la defensa jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos, a la seguridad material, a la protección familiar, a la libertad de circulación y residencia, a la propiedad y esos aspectos son relevantes porque ahí podemos advertir que em, esos son derechos constitucionales y al ser de trascendencia constitucional debes aplicar el artículo 245 de la Constitución y que las condenas hacia estas personas van no al cargo, aunque en el ejercicio de su cargo cometieron estas negligencias, sino a su propia bolsa. Las condenas deberán pecuniarias que deriven de las responsabilidades administrativas, perdón, de las responsabilidades patrimoniales, em, del daño moral, de las indemnizaciones por daños y perjuicios, van a salir de la bolsa de estas personas en su carácter de personas naturales o físicas que ejercieron ese cargo o ejercen ese cargo. Otro de los aspectos relevantes del fallo es que ordena al director de la PNC y al titular de la Fiscalía como máximas autoridades de estas instituciones que realicen de manera inmediata investigaciones exhaustivas, diligentes y concluyentes con el fin de esclarecer los delitos de los cuales supuestamente fueron víctimas los peticionarios. Entonces, le ordena a, digamos, le ordena a la policía reabrir estos procesos. El problema es que estos procesos, de alguna manera, ya habían sido, em, digamos, el sobreseimiento provisional ya se había quedado en firme en definitivo. Entonces, ahí hay un tema de sopesar los derechos humanos sobre el derecho procesal de la seguridad jurídica, lo que muchos pueden hablar de las reglas procesales. Sin embargo, desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos pueden ser reabiertos. Y eso, pues, si ha ordenado que se reabran casos del conflicto armado, ¿cómo no va a ordenar que se abra uno de esta naturaleza? Claro, lamentablemente los jueces y los aplicadores del derecho no se encuentran sensibilizados en materia de derechos humanos y no aplican de manera directa la Constitución. Bien, otro de los aspectos importantes es que condenan a, dice, declara ese lugar el amparo solicitado por los referidos demandantes en contra de la Asamblea Legislativa, el ministro de Justicia y Seguridad Pública y la Comisión Coordinadora y la directora de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia por la vulneración de sus derechos a la protección y la conservación jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos, la seguridad material, la protección familiar, las libertades de circulación y residencia y a la propiedad. Entonces, obviamente, derechos de trascendencia constitucional y aplicamos de manera directa el artículo 245, que aunque diga que se le declara al lugar el amparo en contra de la Asamblea Legislativa, vamos a entender que es contra los 64 diputados, perdón, contra los 84 diputados. No podemos decir que sea en contra de la institución o la entidad llamada Asamblea Legislativa, sino que es cada uno de los que integran porque como va a su propia bolsa por la regla del artículo 245 de la Constitución, entonces aunque la sala de lo constitucional haya
condenado, haya declarado al lugar en contra, por ejemplo, de la comisión coordinadora del sector justicia, pues, la responsabilidad recae en las personas físicas integrantes miembros de esa comisión. Vea. Ahora bien, ¿y qué pasa si ya no estuvieran en el cargo? Pues de conformidad con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa se mandan a llamar a los exfuncionarios porque contra ellos va a ir la responsabilidad pecuniaria. Ahora, aquí hay temas relevantes del fallo porque al final la sala establece que queda expedito a los demandantes la promoción de un proceso por los daños materiales y o morales que les han ocasionado. Entonces, ¿cómo vamos a reparar daño material? Con la responsabilidad patrimonial. ¿Cómo vamos a reparar daño moral? Pues siguiendo un proceso civil em, conforme a la Ley Especial de Reparación de Daño Moral. Ahora, yo siempre he creído de que en el contencioso administrativo esto se puede consolidar y aunque la ley de la jurisdicción contenciosa diga que está excluida la pretensión de daño moral, yo creo que sería como más lesivo para esa persona que ha sido violada en sus derechos, que ha sido vulnerada o sus derechos han sido transgredidos, pues lo mínimamente se debería de aceptar en un solo tribunal para que esto no tenga que andar partiéndose las pretensiones. Sin embargo, yo espero que la jurisprudencia eventualmente me dé la razón. Entonces vean ustedes que aquí la sala es bien enfática cuando en el fallo establece que queda expedito a los demandantes la promoción de un proceso por los daños materiales y o morales que le han sido ocasionados directamente en contra de las personas responsables de las vulneraciones constitucionales constatadas en esta sentencia. Entonces, antes, claro, había que irse a la vía civil para la indemnización por daños y perjuicios. Pero ahora tenemos la vía contencioso administrativa para reclamar la responsabilidad patrimonial. Pero aún mejor, nos queda la ley de procedimientos administrativos, donde podemos ir sin necesidad de abrir un proceso judicial directamente a las instituciones involucradas que han sido condenadas, cuyos funcionarios han sido condenados para exigirles el pago de la responsabilidad patrimonial e inclusive del daño moral. Daño moral se puede pedir de conformidad a la ley de procedimientos administrativos en sede administrativa. El problema ya se da cuando estas pretensiones no logran ser, digamos, no resultan o no dan o no otorgan un resultado favorable para la víctima en sede administrativa, entonces queda abierta la sede jurisdiccional. Y entonces aquí podemos advertir en este ejemplo los tres tipos de responsabilidades derivadas de esta sentencia. La patrimonial, que va en contra de los empleados y funcionarios y por tratarse de violación a derechos constitucionales, les toca pagar a cada uno de los involucrados o que han sido condenados de conformidad con el artículo 245 de la Constitución contra a su propia bolsa, es decir, a su propio patrimonio, que afecta a su propio patrimonio. Y luego tenemos la responsabilidad administrativa, donde pues ahí podemos advertir que la misma sala le ordena al titular de la FGR para que inicie un procedimiento disciplinario en contra del personal negligente. ¿Vea? Entonces, en este caso es el procedimiento en auditoría fiscal y eso implica responsabilidad administrativa, que puede ser desde una sanción hasta la excedencia forzosa de la carrera fiscal. Y luego viene el tema del daño moral, que también es un daño que se regula conforme a la ley de reparación de daño moral, pero como repito, ahora con la ley de procedimientos administrativos se puede exigir directamente en las instituciones públicas relacionadas. Y obviamente esto va en contra del personal. De manera directa, perdón, la responsabilidad es personal en contra de los funcionarios o empleados. em, y aunque ya no se encuentre en el cargo, la obligación de la administración es darle trámite y mandarlos a llamar, ¿verdad? Para que puedan ejercer su derecho de audiencia y defensa y al final, que puedan pagar. Si no pagan, entonces ahí sí se produce lo que establece el artículo 245 de la Constitución, que la responsabilidad es subsidiaria. Claro, esto
este escenario se ha complejizado porque se trata de violación a derechos constitucionales, no porque ya tenemos la regla del artículo 55 de la LPA que establece que la responsabilidad es objetiva. Bueno, con el análisis de esta sentencia, damos por concluida esta videoclase, esperando que sea de provecho para todas y todos.